Mi recuperación. Me sumí en una profunda depresión. No podía olvidar las escenas de belleza y de paz del mundo espiritual y deseaba ardientemente volver allí. La vida seguía en torno mío y yo empecé a temerla, incluso la odiaba a veces, y rezaba por mi muerte. Pedía a Dios que me llevara a casa, que por favor me relevara de esta vida y de mi misión desconocida. Presenté síntomas de agorafobia y tenía miedo a salir de casa. Recuerdo una época en que miraba el buzón de la correspondencia desde mi ventana y deseaba encontrar el valor para acercarme a él. Me hundía en mí misma, moría una muerte lenta y, aunque yo y los niños me daban su pleno apoyo, sabía que me alejaba de ellos. Finalmente el amor por mi familia fue lo que me salvó. Comprendí que mi autocompasión no les hacía ningún bien. Debía unirme a la vida de nuevo, forzarme a dejar atrás el mundo espiritual y seguir adelante. Me obligué a salir de casa y, gradualmente, empecé a tomar parte en las actividades de mis hijos, los deberes del colegio, las obras caritativas, los grupos religiosos, los campamentos, las vacaciones familiares. No sucedió de golpe, pero la vida volvió a ser agradable. Aunque mi corazón no dejó nunca el mundo espiritual, mi amor por este mundo floreció y se fortaleció más que nunca. 5 años después de mi experiencia de muerte, sentí deseos de volver al hospital y averiguar qué pudo ocurrirme físicamente aquella noche. Hasta el momento, los médicos no me lo habían explicado nunca y yo jamás les había preguntado. Para entonces, ya había contado mi experiencia a unos pocos amigos y todos me hacían la misma pregunta. Pero, ¿los médicos sabían que habías muerto? Yo no necesitaba una confirmación facultativa para saber que había muerto. Jesús me lo había dicho en persona, pero mis amigos querían más información. Concerté una cita con el cirujano que me intervino y fui a su consulta. La sala de espera estaba llena de señoras que aguardaban verle. La enfermera me dijo que iba retrasado. Me sentí avergonzada por ocupar su tiempo, tan valioso. Aquellas otras personas le necesitaban más que yo. Pero esperé de todos modos y por fin me acompañó a su despacho. Él me reconoció enseguida y quiso saber en qué podía servirme. Yo mencioné la operación y me contestó que la recordaba. Entonces dije que necesitaba saber la verdad acerca de las posibles complicaciones que pudieron surgir la noche después de la intervención. Me preguntó por qué quería saberlo, y le conté parte de mi experiencia. Pasaron 45 minutos. La sala seguía atestada de gente que esperaba verle, pero el médico no se movía. Para concluir, le dije que no pretendía presentar una querella, solo deseaba saber cuál había sido el problema, que era muy importante para mí. Sin hablar, se levantó y se dirigió hacia sus ficheros. Cuando volvió, sus ojos estaban llenos de lágrima. Sí, dijo, hubo complicaciones aquella noche, me habían perdido durante un rato, pero les había parecido mejor no decirme nada. Y prosiguió para contarme lo ocurrido. Yo había sufrido una hemorragia en el curso de la operación y una pérdida de sangre se reprodujo más tarde, por la noche. Morí mientras se hacía el cambio de turno del personal, puesto que me quedé desatendida, no sabían exactamente cuánto tiempo estuve muerta. El médico y las enfermeras me atendieron, me pusieron una inyección y me administraron más medicamentos y suero intravenoso a lo largo de la mañana. Después de escucharle, supe a ciencia cierta que él y el personal del hospital habían hecho todo lo posible por mí. Le pregunté por qué lloraba y el médico me dijo que eran lágrimas de felicidad. Hacía poco tiempo que había perdido a un ser querido y mi historia le daba esperanza. Mi experiencia de un mundo más allá le consolaba. Dijo también que recordaba una vivencia similar de otros pacientes, hacía ya unos años, y que muchos de los detalles coincidían. Le reconfortaba saber que la vida no acaba con la muerte y que nos volveremos a encontrar con los miembros de nuestra familia. Le aseguré que había importantes razones por las que esperar una vida gloriosa después de esta, una vida mucho más gloriosa de lo que somos capaces de imaginar. Cuando salí de su consulta me sentía libre. Ya podía dejar atrás para siempre los pormenores de mi muerte física. Ya podría decir a los demás con toda sinceridad lo que siempre había sabido, que había muerto de verdad y que había regresado a la vida. Mi ángel especial. 1 año después de mi visita al médico, 6 años después de mi experiencia, mi hermana Dorothy nos contó una extraña historia. Me habló de una mujer embarazada cuyo bebé sería dado en adopción. Ella y su marido eran alcohólicos y ya les habían quitado otro hijo debido a problemas anteriores. Desgraciadamente, la familia que había acogido al primer niño tenía demasiados hijos y no podía aceptar también a este. El bebé era indígena y ellos deseaban que lo criara una familia de padres indígenas,
Preferentemente dentro de su misma extensa familia. Dorothy sabía que yo había estado deprimida y pensó que si me ocupaba de un nuevo bebé, este sería el octavo, recobraría la normalidad más fácilmente. Me dijo que necesitaban que alguien se hiciera cargo del bebé durante un par de meses. Lo comenté con Joe y con la familia y, aunque acababa de apuntarme al colegio de la comunidad para iniciar un trabajo de licenciatura, consideré la posibilidad. Mi hija Cheryl esperaba un hijo y me prometió que vendría cada día para ayudarme y para familiarizarse con los cuidados infantiles. Joe dijo que no le importaría volver a abrazar a un pequeño. Nuestro hijo menor tenía ya 12 años. Contesté que sí, y cuando la asistenta social trajo una adorable niña a casa, todo estaba preparado para ella. Habíamos rescatado la vieja cuna que guardábamos para nuestros nietos, y también otras cosillas variopintas que habían sido usadas por nuestros propios niños. La quise enseguida y se creó un lazo que sabía sería difícil de romper. No dejé de recordarme a mí misma que la niña pronto tendría que marcharse, pero mi corazón se negaba a las razones de mi cabeza. El tribunal no encontraba un hogar adoptivo entre los familiares más próximos de la niña. Pasaron 2 meses. Mi hija Cheryl tuvo un niño y yo les visitaba siempre que me era posible, llevando a mi hija conmigo. Era una niña alegre e inteligente, que siempre quería mimos. Cuando se sentía enferma o necesitaba ser reconfortada, hundía su naricita en mi cuello y dejaba que mi aliento calentara su rostro. A menudo, esto la calmaba cuando todo lo demás fallaba. Naturalmente, todos en la familia la queríamos. Por la mañana, los chicos de 12 y 14 años la secuestraban de su cuna y la llevaban a la sala de estar para jugar con ella. Empezó a caminar a los 10 meses y su tez morena era tan saludable y radiante como la de cualquier niño. La frotaba cada mañana con loción hasta que su piel se volvía suave como la seda y, a lo largo del día, me encantaba olerla. Mi amor por ella aumentó con el curso de los meses y pronto olvidé que no era mía. La pequeña tenía 10 meses y medio cuando la asistenta social me llamó para decirme que habían encontrado parientes suyos en otro estado. Los padres adoptivos vendrían a buscarla en pocos días. Me quedé estupefacta. Joe y yo habíamos firmado un acuerdo por el que renunciábamos a una adopción y ahora me sentía desesperada. Siempre habíamos sabido que no podía ser nuestra, pero experimentaba la peor agonía de una madre. Estaba a punto de perder a mi hija. Hice su equipaje perdida en brumas de aturdimiento. La gente me hablaba, pero yo no les oía. Mi mente bullía con preguntas a las que era incapaz de encontrar respuestas. Nunca me hubiese creído capaz de un lazo emocional tan fuerte, de un enamoramiento tan grande. ¿Cómo pude dejar que sucediese? ¿Dónde estaba mi fuerza para desprenderme? Cuando sus nuevos padres llegaron, la llevé a su coche. Al principio, ella creía que nos íbamos las dos y se me acurrucaba cariñosa, mientras decía adiós al resto de la familia. Ellos eran presa del mismo estupor que me invadía. Los padres adoptivos esperaban en el coche y no decían nada. Yo les estaba agradecida por ello. Nadie hubiera podido decir en aquel momento algo que me consolara. Cuando la nueva madre extendió los brazos para coger a mi niña, mi corazón dio un salto y se me cerró la garganta. Hubiera querido echar a correr con la pequeña, correr sin parar, pero mis piernas no podían moverse. Estaban débiles y temblorosas. La niña comprendió que la separaban de mí y empezó a gritar. Me rompió el corazón. El coche se alejó y yo me quedé inmóvil. La vista de mi preciosa niña que lloraba con los brazos extendidos hacia mí ardía en mi alma. Rompí a llorar y corrí al interior de la casa. La imagen me abrazaba. Me atormentó durante meses. Todo en la casa me recordaba a ella, el piano donde le encantaba sentarse y aparentar ser la mamá, el parquecito lleno de juguetes, la cuna con el biberón vacío. Y sobre todo, la quietud. Transcurrieron 3 meses y yo no podía soportarlo más. Empecé a rezar a Dios para que me la devolviera. Los recuerdos eran demasiado hondos, demasiado recientes, demasiado inconsolables. Nadie hablaba de ella, pero sabía que toda la familia estaba dolida, todos la necesitábamos. Una noche, cuando mi espíritu ya se había quebrado por la convicción de su regreso imposible, recé por la familia que la tenía. Pedí a nuestro Padre en el cielo que les bendijera para que pudieran hacerla feliz. Le pedí que le diera su bendición a ella para que aceptara su nuevo entorno y encontrara paz y felicidad. Recé de todo corazón por aquella familia y por su pequeña niña preciosa. Y, finalmente, sabiendo que todo estaba en manos del Señor, me quedé dormida. Aquella noche me despertó un mensajero que se posó al lado de mi cama.
Comprendí que venía del mundo espiritual. Me dijo que la situación que se había creado con mi niña no era buena, que ella me sería devuelta. Me dijo que recibiría una llamada telefónica y que el interlocutor me diría, tengo una noticia buena y una noticia mala. No fui capaz de dormirme el resto de la noche. Durante las 2 semanas siguientes no quise salir de casa. Cada vez que el teléfono sonaba corría hacia él, esperando que fuera aquella llamada especial. Hablé del mensajero con Dorothy, pero no me sentía capaz de decírselo al resto de la familia, ni siquiera a Joe. Me parecía que ya había puesto bastante a prueba su paciencia. Hasta Dorothy se preguntaba qué me pasaba. El teléfono sonó una mañana temprano y oí una voz que decía claramente: Betty, soy Ellen. Tengo una noticia buena y una noticia mala. Me incorporé de golpe en la cama y grité, espera un momento. Me hallaba medio dormida y creía que se trataba de un sueño. Salí de la cama y me miré al espejo para asegurarme de que estaba despierta, luego agarré el teléfono y dije, vale, te escucho. Mi corazón latía con tanta fuerza que me oprimía los tímpanos. La voz me comunicó que mi niña estaba en un hospital. No podía adaptarse a su nueva familia, dijo Ellen, no paraba de llorar. Tú fuiste su mamá durante 10 meses y te busca. Ellen me explicó que la niña lloraba y los ánimos de sus padres se crispaban hasta que una noche, borrachos y furiosos, la golpearon y la tiraron por la escalera. Entonces llevaron al bebé al hospital y la abandonaron, y allí había estado, gravemente enferma, durante las últimas 2 semanas. No respondía a la terapia y los médicos reconocían que, dado su estado emocional, quizá no se recuperaría nunca. Finalmente, Ellen dijo, Betty, tú eres nuestra última esperanza. Sé que te pedimos muchos, pero podrías, por favor, hacerte cargo de ella durante una temporada, al menos hasta que esté mejor. Creí que me iba a desmayar, me faltaba aire. ¿Puedo volver a llamarte enseguida?, pregunté y colgué el teléfono. Eran las 7:30 y yo ya se había ido a trabajar. Corrí a la escalera y llamé a los niños a gritos. Les dije que tenía una noticia maravillosa, pero no fui capaz de contársela. Mi garganta se cerró y las palabras no querían salir de mis labios. Los niños me siguieron al teléfono y escucharon mientras llamaba a Joe e intentaba contarle lo que había pasado. Dijo que volvía a casa enseguida. Su voz era más serena que la mía y aquello me tranquilizó. Empezaba a sentirme algo reanimada y caí en la cuenta de que no había contestado a Ellen. En medio de mi excitación casi le había colgado el teléfono. Marqué su número y me invadió el pánico de haberla malinterpretado. ¿Y si aquello era un error? Contestó al teléfono y le pedí que me lo repitiera todo. Lo hizo y añadió que iba a coger un avión para ir a la ciudad donde habían abandonado al bebé. Le dije que la acompañaría, pero respondió que no sería apropiado, que esperara en casa. Pero me había dicho dónde estaba la niña y, justo después de colgar, llamé a una agencia de viajes y reservé un billete en el mismo vuelo. La volví a llamar para decirle que me iba con ella. Vacilante, aceptó que nos encontráramos en el aeropuerto. Una vez en la otra ciudad, un asistente social nos encontraría y nos traería a la pequeña. El vuelo duró demasiado, tan pronto como bajamos del avión corrí a la terminal y empecé a buscar a mi niña entre la multitud. Sabiendo que el asistente social era varón, buscaba a un hombre con una niña. No lo veía y empecé a perder los nervios. Conocía el aspecto exacto del bebé, ¿por qué no era capaz de localizarla? Entonces les vi en un rincón, pero la niña que tenía en brazos no se parecía en nada a la imagen que recordaba. Sin embargo, sabía que era ella. «Es mi niña», me oí gritar, corrí hacia ellos y la arranqué de sus brazos. El bebé se había quedado calvo, excepto unos mechones de pelo aquí y allá. Sus ojos estaban hinchados y tenía un corte y un hematoma sobre la ceja. Me reconoció de inmediato y me abrazó con fuerza con sus brazos y sus pequeñas piernas. «¿Qué le han hecho?». «¿Qué le han hecho?», gritaba yo. El asistente social estaba sorprendido por aquella extraña mujer que lloraba y que le había quitado la niña de los brazos. Ellen se acercó y le explicó que estaba bien, que yo era la madre de la niña. Joe y nuestros 6 hijos nos esperaban en el aeropuerto. Sus ojos se iluminaron, gozosos, y luego se llenaron de lágrimas cuando vieron el pequeño bulto en mis brazos. La niña les reconoció y se dejó abrazar por todos. Pero no se quedaba con ellos mucho rato, tenía necesidad de volver a mis brazos. Se pegó contra mí como si su vida dependiera de mi existencia. Durante los meses siguientes no me perdía de vista.
Nos dimos cuenta del daño que habían sufrido sus frágiles sentimientos. No hablaba con nadie, se negaba a andar y su rostro permanecía inexpresivo. Solo emitía algún sonido cuando yo le dejaba. Entonces lloraba hasta mi regreso. Al final la envolví en una toalla y la sujeté contra mi cuerpo para poder ocuparme un poco de las tareas de casa. Ella y yo nos pasamos varios meses atadas de aquella manera. Puse su cuna al lado de mi cama y me acostaba pronto cada noche, pues ella se negaba a dormir sin mí a su lado. Al principio, su cuna estaba justo al lado de la cama y yo metía la mano entre los barrotes y sostenía la suya hasta que se quedaba dormida. Pasaron los meses y empecé a alejar su cuna un poco más cada noche, hasta que pudo dormir al otro lado de la habitación. Yo contratamos un abogado para que iniciara un proceso de adopción inmediatamente. También la llevamos a un hospital para constatar los abusos de los que había sido víctima. Descubrimos que, aparte de los cortes y de las contusiones visibles, había sufrido la fractura de un brazo, deshidratación, malnutrición y llagas en el cráneo, donde le había sido arrancados mechones de cabello. Con respecto a su estado mental solo podíamos hacer conjeturas, pero su desesperado apego a mí y su negación de los demás mostraba una profunda desconfianza. El médico reconoció que su salud dependía de la estabilidad y la continuidad de la vida familiar que tenía junto a nosotros. El tribunal revisó el caso y tuvo todas las pruebas en consideración. La decisión no tardó en llegar, era nuestra. Yo quería cambiar su nombre para darle el más preciado que conocía y, a pesar de mis objeciones, la familia se impuso. No les podía pasar por alto las similitudes de nuestra personalidad y los profundos lazos establecidos entre nosotras. Fue legalmente llamada Betty Jean, como yo, su nueva madre. Antes de cumplir los 2 años y medio, la pequeña Betty se había recuperado tanto física como emocionalmente. Volvió a ser la niña más adorable y juguetona de la casa y nos sorprendía de forma constante con su inteligente sentido del humor. Una tarde fue corriendo hacia yo. Con una sonrisa traviesa en los labios, se puso en equilibrio sobre la punta de su zapato, levantó la otra pierna hacia atrás y, con un gesto de bailarina, se agachó para hurgar en el bolsillo de los pantalones de Joe. Mi memoria se despertó y me recorrió un escalofrío. La pequeña Betty se rió y yo oí la voz de aquella niña que, años atrás, nos había hecho compañía en una habitación de hospital donde el cielo y la tierra parecían fundirse. Entonces vi y comprendí más cosas. Reapareció la visión de una mujer joven, el recuerdo de un espíritu bello y vivo que, una vez, esperaba venir a la tierra. La recordé, era el espíritu joven con el que había establecido lazos en un tiempo anterior, aquel cuya hermosura y energía me cautivó en el mundo de los espíritus. Todo lo relacionado con aquel ángel precioso adquiría sentido y yo tenía ganas de llorar. Se me había permitido contemplarla como niña en lo espiritual. Ahora sabía por qué me habían señalado ante ella como espíritu adulto a punto de venir a la tierra. También supe que, aunque no podía ser mía debido a mi histerectomía, ella había hallado otro camino por el que formar parte de mi vida. Ahora sabía por qué me había sentido impulsada a aceptarla como bebé. Éramos las mejores amigas desde siempre, con eternidades de experiencia detrás nuestro y otras eternidades por delante. Mis hijos han crecido desde aquellos acontecimientos, la mayoría no está ya en casa. Han formado sus propias familias y han emprendido sus propios caminos de progreso. Yo aún tratamos de ayudarles en los momentos difíciles, pero sabemos que no podemos vivir sus vidas por ellos, y tampoco querríamos hacerlo. Comprendemos que son seres celestiales como nosotros, que están aquí para tener su experiencia terrenal. No debemos absorber su dolor y tampoco planificar sus alegrías. Todo lo que podemos hacer es ser una familia. Todo lo que tenemos que hacer es amar. He tenido más vivencias desde aquel 18 de noviembre de 1973, pero prefiero no exponerlas aquí. Han hecho falta 19 años e incontables requerimientos para convencerme a narrar mis experiencias en este libro. Todo tiene su momento, este es el momento para el libro. De vez en cuando me pregunto en qué debe consistir mi misión, pero, por supuesto, no he podido averiguarlo, no he encontrado respuestas. Sencillamente, se me quedó grabado que debo vivir en la luz de Jesucristo y aceptar su amor en mi vida. Supongo que, de este modo, seré capaz de realizar lo que Él desea de mí. Debemos amarnos los unos a los otros. Lo sé. Debemos ser buenos y tolerantes y generosos en nuestra ayuda a los demás. Sé que a través del amor encontraremos mayor alegría que por cualquier otra vía. He visto su gloriosa y milagrosa recompensa. Los detalles de mi vivencia solo son importantes en la medida en que nos ayuden a amar. Todo lo demás es un mero apéndice.
Es tan solo cuestión de asumir el mensaje del Salvador, que con tanta claridad me expresó, sobre todo, amaos los unos a los otros. Seguiré intentándolo. Fin. Gracias por vernos. Pronto lanzaremos el audiolibro Salvado por la Luz, la increíble experiencia cercana a la muerte de Diana Ann Brinkley. No te lo pierdas.